Muchas gracias. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, aquí en Armenia y también a través de la línea telefónica con todos los grupos que están reunidos en esta noche. Que las bendiciones de Dios vengan sobre todos nosotros y nos dé su palabra y nos bendiga con su palabra. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario sean hechas pronto, o sea, las cosas que deben suceder. Y para conocer las cosas que deben suceder, Dios tiene un orden. Las cosas que deben suceder. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice la forma en que vendría. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. A Juan el apóstol en el primer siglo, el Señor Jesucristo le envió a su ángel mensajero, el cual en estas visiones apocalípticas y simbólicas le dio a conocer todas las cosas que estarían sucediendo durante la dispensación de la gracia y también durante el milenio, y luego también le habló acerca de la eternidad. Y esta revelación de Jesucristo, de cómo Jesucristo se manifestaría en cada edad y en cada dispensación, en la dispensación de la gracia y en la dispensación del reino y luego por toda la eternidad. Esa revelación la envió por medio de su ángel a Juan. A Juan le presentó esta revelación de Jesucristo en estos símbolos apocalípticos. El libro del Apocalipsis es un libro simbólico, pero esos símbolos apocalípticos tienen un significado. Y luego que ha transcurrido la dispensación de la gracia, en donde se han cumplido estas revelaciones apocalípticas correspondientes a la dispensación de la gracia, al final Dios da a conocer todo lo que se cumplió, lo cual estaba en estos símbolos apocalípticos, y muestra cómo Jesucristo se reveló por medio de cada ángel mensajero en cada edad, y muestra cómo llamó y juntó a los escogidos de cada edad, y también muestra cómo el enemigo de Dios combatió la obra de Dios usando seres humanos también, y ahí muestra el gran secreto del trigo y de la cizaña. Muestra ahí quiénes eran durante la dispensación de la gracia, en las 7 edades, quiénes eran el trigo y quiénes eran la cizaña. Y luego determinadas las edades, en donde al final ha mostrado toda esta historia de la iglesia gentil y la revelación de Jesucristo en cada edad. Luego, al final, termina la edad séptima de la Odisea y luego comienza la edad de la piedra angular
en donde Él llama y junta a todos sus escogidos, no para la dispensación de la gracia, sino para la dispensación del reino, con el mensaje final, el mensaje representado en la gran voz de trompeta. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10, encontramos la voz de Cristo, y esa voz es como una trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta. Esa es la voz de Cristo, la voz de Dios, hablando en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Por eso también en Apocalipsis capítulo 4 encontramos la misma voz en el verso 1, y dice así: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ahora miren, el Señor Jesucristo envía su ángel para mostrar las cosas que deben suceder. Y aquí en Apocalipsis capítulo 4, cuando ya han terminado las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, encontramos que la voz ya no está en las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, sino ha subido a la edad de la piedra angular, que es la edad celestial, la edad eterna, donde esta voz que muestra todas las cosas estará mostrándole a los escogidos todas las cosas. Es la voz de Cristo, la voz de Dios, que estuvo en los 7 ángeles mensajeros, luego sube a una edad más alta, una edad celestial, y ahí en el ángel del Señor Jesucristo habla y muestra las cosas que deben suceder. Le da a conocer a todos los escogidos la edad y dispensación que ha comenzado, y le da a conocer que la dispensación de la gracia y las 7 edades de la iglesia gentil ya han terminado. Encontramos que esa voz, como de trompeta, habla, es una voz, es la voz de Cristo. No es una trompeta literal, sino es la voz de Cristo. Esa misma es la voz de la cual habla el Señor Jesucristo a través del apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, donde nos dice así: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O esta versión dice: en un abrir de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí termina la muerte para los escogidos de Dios. De ahí en adelante ya no morirán más los hijos de Dios, porque los que estarán en la tierra serán transformados y recibirán un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, y los que murieron en el pasado resucitarán. Por lo tanto, la muerte por la cual pasaron fue temporal, en el cuerpo temporal o terrenal, pero resucitan en un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Y cuando está prometido que será llevada a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, dice: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Esa es la trompeta final.
Ese es el mensaje final de Dios, el mensaje final de Jesucristo. Es esa voz como de trompeta que aparece en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, en donde Él estará revelándose en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, así como se reveló en cada ángel mensajero de cada edad de la iglesia gentil en las 7 edades pasadas. Ahora, en la edad de la piedra angular, Él toca la trompeta final, el Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Él en cada edad del pasado tocó una trompeta, pero no fue la gran voz de trompeta, sino una trompeta para una edad, un mensaje para una edad. Pero luego al final, en la edad de la piedra angular, toca el mensaje más grande, el mensaje dispensacional del evangelio del reino. Ese es el mensaje o música de la trompeta final o gran voz de trompeta. Por eso el Señor Jesucristo mismo, hablando del fin del tiempo, dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es enviando el ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo, el ministerio de los 2 olivos, que es el ministerio final, que en el fin del tiempo estará operando en el programa divino y a través del cual el Señor Jesucristo estará revelándose en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es ese ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en todas y a todas las iglesias. El mensaje final de las cosas que deben suceder para ser dado a conocer a todas las iglesias, a todas las naciones, a todos los seres humanos y a todos los reyes, lo trae el ángel del Señor Jesucristo con el mensaje de la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, en donde pone en claro estos misterios apocalípticos que no habían sido dados a conocer en las edades pasadas, y tampoco los que no habían sido dados a conocer por el 7º ángel mensajero. Esos misterios que corresponden para la edad de la piedra angular y dispensación del reino son puestos en claro, en manifiesto para todos los hijos de Dios. Y también el ángel del Señor Jesucristo estará hablando también de las cosas pasadas que acontecieron en las edades pasadas. Estará dando a conocer que el mensaje o revelación divina que trajo cada ángel mensajero fue verdadero para su edad. Estará dando testimonio que el 7º ángel mensajero, el cual fue enviado por el Señor Jesucristo, trajo el mensaje correcto para su edad. Estará dando testimonio que el mensaje de los 7 sellos que predicó fue cierto, fue verdadero, fue algo real para todos los hijos de Dios. En ese mensaje, el 7º ángel mensajero mostró lo que aconteció en las 7 edades de la iglesia gentil. Tanto en los mensajes de las 7 edades de la iglesia gentil como los mensajes de los 7 sellos, él mostró la historia del cristianismo, la historia de la dispensación de la gracia, mostró el programa divino, cómo se llevó a cabo, y también mostró cómo el enemigo combatió a Dios y su programa, pero mostró que tuvo éxito, obtuvo la victoria cada escogido en su edad, aunque murieron, aunque muchos fueron perseguidos y matados. Con todo y eso obtuvieron la victoria porque permanecieron sirviendo a Dios, y ellos tienen la promesa de levantarse en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, al sonar la trompeta final, al traer el ángel del Señor Jesucristo el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino. Cuando haya terminado
toda la labor del ángel mensajero, entonces debe venir cada escogido de Dios que murió en las edades pasadas, debe regresar a la tierra en un cuerpo eterno. Y nosotros los que vivimos debemos ser transformados conforme a la promesa divina. En este tiempo estamos siendo preparados para recibir pronto la transformación de nuestros cuerpos. Recibiendo el mensaje del Evangelio del Reino, estamos recibiendo la preparación para nuestra transformación, porque estamos escuchando la trompeta final, o gran voz de trompeta que prometió el Señor Jesucristo y el apóstol San Pablo y otros mensajeros de Dios. Así es que nosotros estamos viviendo en el tiempo en que debemos conocer estas cosas que deben suceder. ¿Y cómo es que podemos conocer estas cosas? Porque Dios tiene un orden. ¿Cómo saber? ¿Cómo conocer las cosas que deben suceder? Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Ha enviado su ángel para dar testimonio de ellas, para dar a conocer estas cosas en la forma correcta, en la forma en que Dios las ve. No en la forma en que cualquier hombre aquí las puede ver, sino como Dios las ve y como Dios dice que son. Por esa causa, el Señor Jesucristo envía su ángel en el fin del tiempo. El mismo ángel que le envió a Juan, el apóstol, en un cuerpo teofánico, lo envía a sus hijos, a sus escogidos, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, vestido en carne humana. Ese ángel es el ángel que viene con el ministerio de Moisés y Elías. Es el ángel del Señor Jesucristo que viene dando testimonio de todas las cosas que deben acontecer. Es el ángel del Señor Jesucristo para todos los hijos de Dios, que viene con la gran voz de trompeta o trompeta final. Viene con el doble ministerio de Moisés y Elías para traer el mensaje final, la gran voz de trompeta o trompeta final a todos los escogidos de Dios de entre los gentiles, o sea, traerle el mensaje del Evangelio del Reino para que luego reciban la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y la resurrección de sus cuerpos, los que murieron en el pasado. Y luego irá con ese mensaje al pueblo hebreo y llamará y juntará 144,000 hebreos conforme Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, que dice de la siguiente manera, y quiero leerlo para que así veamos que es algo verdadero lo que está prometido para todos los hebreos, 144,000 que están escritos en el libro de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 2: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de tal tribu, 12,000 de esta otra tribu, y así por el estilo. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, ya encontramos 144,000 hebreos ya sellados en sus frentes. Y veamos lo que aparece en sus frentes, o sea, sus mentes. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Otras versiones dicen que tenía el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. Ahora, el nombre del Padre
Y el nombre nuevo del Señor Jesucristo es el mismo nombre. Y ese mismo nombre es el nombre de la Nueva Jerusalén. Ahora, miren ustedes, este ministerio es el mismo ministerio de Apocalipsis capítulo 11. Es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías en este ángel, que es el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo, para llamar y juntar 144,000 hebreos de las 12 tribus de Israel. Ellos están escritos en el libro de la vida y por esa causa ellos responderán al mensaje del evangelio del reino. Por esa causa es que ellos no han respondido al mensaje de la dispensación de la gracia, porque ese no es el mensaje que ellos recibirían. Han tratado de convertir al pueblo hebreo a Cristo, pero no han podido. El apóstol San Pablo trató de convertir al pueblo hebreo a Cristo, pero no pudo. Más bien persiguieron a San Pablo y en una ocasión también lo apedrearon, porque el mensaje para el pueblo hebreo es el evangelio del reino, que será predicado bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías. En Romanos capítulo 11, verso 25, dice el apóstol San Pablo, un poquito antes dice, el verso 24 dice: porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste injertado en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Por eso vean ustedes, el ministerio que les manda para el pueblo hebreo es el ministerio de los dos olivos, porque serán injertados en el árbol de oliva o de olivo. Ahora, sigue diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio grande. Que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que hayan entrado todos los escogidos de entre los gentiles, hasta que hayan entrado las 7 edades de la iglesia gentil, y luego hasta que los escogidos finales sean recogidos, los cuales recibirán la transformación de sus cuerpos, los cuales estarán en la edad de la piedra angular. Aunque algunos de los nuestros se han ido y no se sabe si se van algunos más, pero ellos regresarán como testigos de que la resurrección se ha llevado a cabo. Si resucitan los santos de la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima, ¿ustedes lo conocen? No, porque cada edad de esa se llevó a cabo en otros continentes o otras naciones. La más cerca que estuvo de nosotros fue la edad de la Odisea, y fue en Norteamérica. Pero si de entre nosotros, de nuestra edad y nuestra dispensación y de nuestras congregaciones, se levantan en el nuevo cuerpo algunos de los santos nuestros, o se levantan todos los escogidos nuestros que ya han partido, nosotros los conoceremos. Y entonces sabremos que la resurrección se ha llevado a cabo. Y ese es el tiempo en que nosotros seremos transformados, cuando los veamos a ellos. El orden es a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. A ellos les toca levantarse primero en un cuerpo eterno, y luego nosotros recibiremos el cuerpo eterno estando vivos. Ahora sigue diciendo el apóstol San Pablo aquí: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, del monte de Sión.
Vean ustedes, el monte de Sión es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y de Sión, del monte de Sión, porque es en Sión en donde Él ha estado. En las 7 edades de la iglesia gentil, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? En Sión, en el monte de Sión, en la edad correspondiente para cada tiempo. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo en nuestro tiempo? La columna de fuego en Sión, pero en la cima del monte de Sión, que es la edad de la piedra angular. En la primera edad estaba en la parte abajo, en la edad de Éfeso, la edad de San Pablo. Allí estaba Cristo, la columna de fuego. Pero Él siguió subiendo hasta llegar a la cima, a la parte alta del monte de Sión, que es la edad de la piedra angular. Ahora, miren ustedes, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Por la elección, ellos han sido elegidos y no hay quien le quite esa bendición. Es verdad que ellos han perdido 2000 años. La dispensación de la gracia completa, ellos han perdido y no se han dado cuenta lo que ha estado ocurriendo por 2000 años. Ni siquiera se dieron cuenta que vino el Mesías, el Cristo, al cual ellos estaban esperando y no lo reconocieron. Vino en una forma tan sencilla, el Rey de Israel. Miren ustedes, el Rey de Israel vino como un carpintero. El Rey de Israel no vino como un rey, con vestiduras de rey, de un rey, y con una corona de un rey. Él vino como un sencillo carpintero de Nazaret, el cual se crió en una familia de Nazaret. Nació en Belén de Judea para que se cumpliera la promesa de que de Belén vendría, saldría o nacería un legislador, el gobernador o el rey. Y luego se fue o fue llevado a Egipto, cuando el ángel le dijo a José: vete a Egipto porque buscan al niño para matarlo. Cuando Herodes se vio burlado por los reyes magos, por los magos que no regresaron a él, y entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Por qué? Porque conforme a la fecha que los reyes o que los magos le dijeron al rey Herodes que la estrella había comenzado a aparecer, ya había transcurrido 2 años. Hacía 2 años que la estrella estaba apareciendo. Por lo tanto, el niño tendría como 2 años. Y para que no se escapara, entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Pero siempre se escapó. Porque el ángel le dijo a los magos: ustedes se van por otro camino, no regresen a Herodes. Porque Herodes lo que quería saber era dónde había nacido, dónde estaba ese niño que era el rey de Israel. Porque él no quería otro rey. Por lo tanto, iba a matarlo. Esas eran las intenciones. Él dijo: ustedes regresan y me dicen dónde está, para yo venir, para yo ir a adorarlo. Más bien iba a ir con su ejército a matarlo. Eso fue lo mismo que hizo cuando los magos no regresaron a él. Mandó un ejército a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Eso también lo hizo el faraón cuando Moisés nació. De 2 años hacia abajo mandó a matar a todos los niños. Ahora, se fue o fue llevado a Egipto. El ángel le dijo a José: ve a Egipto porque buscan al niño para matarlo. Se fue a Egipto y allí estuvo cierta cantidad de tiempo. No dice la Escritura cuántos días, meses o años estuvo Jesús allá en Egipto, pero estuvo hasta que murió Herodes. Y luego el ángel le dijo a José en sueños, todo esto se lo habló en sueños. ¿Por qué? Porque José no era profeta, sino se lo habla en visiones estando despierto o en otra forma, pero tuvo que hablarle en sueños. Ahora,
ese sueño estaba interpretado. No necesitaba interpretación. Lo que necesitaba era salir y cumplir lo que le era dicho. Y para la interpretación de un sueño que le pudiera dar Dios a José, si no estaba claro, si no estaba interpretado ahí mismo el significado de ese sueño, tenía que buscar un profeta que se lo interpretara. Tenía que buscar a Juan el Bautista y estaba muy pequeñito. O a Jesús y estaba muy pequeñito también. Bueno, José regresó a Nazaret. Vean ustedes, salió de Nazaret cuando María estaba embarazada ya con unos 9 meses y luego llegó a Belén. En Belén tuvo el niño y luego se fueron a Egipto. En Egipto estuvieron una temporada y de Egipto, cuando ya pasó el peligro, regresaron a la tierra de Israel, a Nazaret. No regresaron a Belén, a Nazaret. Dio un recorrido que ahora cuando pasan a Nazaret, nadie se podía imaginar que ese era el niño que había nacido en Belén. Bueno, Dios obró en esta forma y ocultó ese secreto de la primera venida de Cristo. Y luego encontramos que cuando ya Jesús está en su ministerio y preguntan en una ocasión, ¿y de dónde es? O algunos decían, ¿de dónde es? De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, ¿puede salir algún profeta? No, de Nazaret, de Nazaret. ¿Puede salir algo de bueno? ¿Puede salir algún profeta? No había salido profeta, parece, de ese territorio. Y ahora están anunciando el profeta más grande de todos los profetas que estaba saliendo de Nazaret. Pero ellos no conocían la trayectoria de la vida de Jesús, que había nacido en Belén como había sido prometido. Ellos decían, de Nazaret puede salir algo de bueno, y no es de Belén no es de Belén de Judea. Conforme a la Escritura, es de Belén de Judea. ¿Cómo están anunciando que ha aparecido el Mesías y es de Nazaret? No conocían que había nacido en Belén, pero que se crió en Nazaret. Ahora, miren ustedes a Nicodemo, o a Gamaliel, uno de ellos, a Nicodemo, fue que cuando él trató de decir y juzga nuestra ley a una persona sin oírlo primero, le dijeron, ¿y tú también eres de ellos? Escudriña la Escritura, que de Nazaret no ha salido nada de bueno, porque conforme la profecía era de Belén, que el Mesías tenía que nacer, tenía que venir, pero vino de Belén y con la sabiduría humana no pudieron ver que había nacido en Belén. Y cuando tuvieron la oportunidad de verlo, su orgullo no les permitió ir a Belén. Porque aquellos magos cuando vinieron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Herodes y toda Jerusalén se conmovió. Y entonces preguntaron, ¿dónde estaba? El sumo pontífice no sabía nada de eso. Los doctores de la ley tampoco sabían nada de eso. Los que tenían que saber, los que estaban llamados a saber, porque decían que conocían las Escrituras y que habían estudiado esa teología, por lo tanto no se les podía escapar la primera venida de Cristo, y se les escapó. No sabían que ya estaba cumplida, no habían visto la estrella en el cielo, la señal de que el Mesías estaba en la tierra. Y el más que creyó que el Mesías estaba en la tierra, ¿saben quién fue? Herodes. Pero lo creyó para mal. Lo creyó para buscarlo y matarlo. Porque un incrédulo, aún cuando sabe que hay algo de Dios cumpliéndose, trata de perseguir y de destruir eso que Dios está haciendo. Ahora, miren ustedes, Herodes reunió a los doctores de la ley
reunió a los escribas, a toda esta gente, y le preguntó, ¿dónde debe nacer el Mesías? Le dijeron, en Belén de Judea, como está escrito, y le mostraron la escritura. Y entonces dijo a los magos, ustedes vayan allá, ese es el lugar, busquen al Mesías. No quería pasar trabajo buscándolo tampoco. Busquen ustedes al Mesías. En ese tiempo, el sumo sacerdote, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, todos los líderes religiosos y todas las congregaciones o sinagogas estaban llamados a estar allá en Belén de Judea, a ir hacia allá para darle la bienvenida al Mesías, al Cristo. Pero ¿qué hicieron? No aparecieron por esos lugares. Estaban quizás para ellos muy ocupados para ir a un lugar como ese, muy ocupados para atender lo que unos magos estaban diciendo, cuando el sumo sacerdote no había recibido de parte de Dios la revelación divina de que eso estaba aconteciendo. Y como ahora unos magos que miran hacia el cielo y ven una estrella allá, van a decir que el Mesías está en la tierra, y ahora que está en Belén de Judea, porque ese es el lugar donde el Mesías tenía que nacer. Así es que el sumo sacerdote no tenía ni chispa de revelación de lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Y los doctores de la ley y los líderes religiosos no tenían ni chispa de entendimiento y de revelación divina de lo que estaba aconteciendo. Y Dios no les reveló a ellos lo que estaba aconteciendo. Ahora, miren ustedes, le apareció el arcángel Gabriel con una multitud de ángeles a unos pastores que estaban allá en Belén de Judea, en el sitio donde se tenía que estar para recibir al Mesías. Le apareció a esos pastores de ovejas y les anunció con buenas nuevas, dándole las buenas nuevas de que el Cristo, el Mesías, había nacido en Belén de Judea. Y le dio a los pastores la señal de que hallarían al niño en un pesebre y envuelto en unos pañales o unos paños, quizás de los mismos que se usaban para los bueyes que araban, que se les colocaba a ellos, quizás de ese tipo de paño o tela era lo que tenía por pañales. Así es que hallaron el niño envuelto, como fue dicho, en un pesebre, porque no hubo lugar en el mesón, en el hotel o casa de hospedaje, o en las casas de hospedaje de Belén de Judea. Esto era así porque era el tiempo en que se estaba llevando a cabo un censo y cada persona tenía que ir a la ciudad de origen de esa persona, al lugar al cual pertenecía. Y José y María, como pertenecían, eran descendientes de ahí, de Belén de Judea, tuvieron que ir a Belén de Judea. Ven ustedes que todo obró para que se cumpliera la promesa que de Belén de Judea. Ese censo cayó en el tiempo perfecto y ocasionó que José y María se fueran a Belén de Judea, porque viviendo en Nazaret con María estando embarazada, José no iba a salir para Belén de Judea a menos que no fuera obligatorio ir a Belén de Judea. Una mujer embarazada de unos 9 meses, ya cerca del tiempo de dar a luz, salir desde Nazaret hasta Belén de Judea, y no en avión ni en automóvil, y quizás no se sabe si pudieron ir en alguna carreta de bueyes o en un burrito o a pie, pero tenían que estar allá. Ahora vean cómo todo obra para bien para los hijos de Dios. Aun cuando se fueron a Egipto, se cumplió la escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Lo mismo que hizo con Israel, que es el hijo primogénito de Dios como nación. Así es que, miren ustedes, todas estas cosas
que acontecieron y vean cómo acontecieron y vean ustedes cómo los grandes, los entendidos y los sabios no pudieron entender estas cosas. Bien dijo Jesús, gracias Padre, te doy gracias Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y viceversa. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven ustedes que es un asunto de a quien el Señor Jesucristo lo quiera revelar. Porque la revelación no puede ser dada a los incrédulos. ¿Para qué? Miren ustedes lo que aconteció con Herodes cuando escuchó que el Mesías había ido en la tierra, que estrella en el cielo, esa estrella estaba anunciando el nacimiento de Elías. Cuando supo del nacimiento del Mesías, ¿qué hizo? Sabía que era ciego. Buscaron en la Escritura, hizo que los doctores de la ley y los escribas buscaran para que le dijeran a él dónde tendría que haber nacido el Mesías, dónde tenía que nacer. Y cuando lo supo, mandó a los dos para que averiguaran, lo adoraran y luego vinieran donde él a decirle dónde estaba el Mesías. ¿Para qué? Para ir a matar al Mesías, aunque decía que iba a adorarlo, pero iba a matarlo, porque todo incrédulo que ve o que busca para ver, luego se torna en contra del programa de Dios. Miren ustedes también a Judas Iscariote. Judas Iscariote aparentemente era un creyente, pero al final mostró que era un manufacturado, un hecho creyente. Y un hecho creyente es un incrédulo que logró ver un poco más de lo que ven los incrédulos rasos que no creen nada y que dicen que no creen en Dios. Así es que el manufacturado viene a ser entonces un incrédulo religioso. Ahora, Dios en cada edad y en cada dispensación, a través del ángel mensajero que Él tiene para esa edad o para esa dispensación, se ha revelado al pueblo y le ha traído el mensaje para esa edad y para esa dispensación. Y a través de ese mensaje le ha dado a conocer su programa para ese tiempo y han trabajado en esa edad y en esa dispensación. Y así se ha llevado a cabo la obra de Dios que corresponde a ese tiempo. Así ha sido en el pasado y así es también en nuestra edad, la edad de la piedra angular, y en nuestra dispensación, la dispensación del reino. Y para conocer las cosas correspondientes a nuestra edad y nuestra dispensación, conocer las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en y a las iglesias, para dar testimonio de estas cosas a todos los hijos de Dios, a todos los siervos de Dios. Dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para conocer en nuestra edad y en nuestra dispensación las cosas que deben suceder pronto. Solo a través del mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel. No hay otra forma. ¿Cómo saber las cosas que deben suceder pronto en nuestra edad
y nuestra dispensación, en el fin del tiempo en el cual vivimos, y luego en el milenio, y luego en la eternidad, por medio del mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel, porque Él viene en este tiempo final. El ángel del Señor Jesucristo viene enviado por el Señor Jesucristo, y por medio de su ángel el Señor Jesucristo se revela en nuestra edad y nuestra dispensación a su pueblo, a sus escogidos, y le da a conocer estas cosas que deben suceder. ¿Cómo saber las cosas que deben suceder? Por medio de la revelación de Jesucristo en su ángel mensajero en el fin del tiempo. Las cosas que deben suceder. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes aquí en Armenia, y también amigos y hermanos a través de la línea telefónica en los diferentes lugares de la República Colombiana. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta mañana, Dios mediante, que estaré en Tuluá para continuar con esta serie de actividades. Así es que los que no estén allá a través de la línea telefónica pueden estar escuchando la conferencia que tendremos allá. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención nuevamente, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente vuestro ministro.